Jesús reclama a los suyos, a ese círculo íntimo, a sus discípulos, a sus seguidores más cercanos, reclama, ¿por qué tenéis tan poca fe? Y aquellos que han convivido con Él y deberían estar firmes en la fe, pues esperamos que estén fortalecidos con muchas convicciones, pero no es así. Hay una escena al final del Evangelio de Lucas en donde se muestra una conversación con los discípulos que van camino a Emaús. Esa débil fe ha terminado en el fracaso, en la incredulidad, en el escándalo, en el abandono, en la dispersión. Tomás ha quedado como ese prototipo de esa incredulidad. El entusiasmo por Jesús no fue suficiente para resistir la prueba de la cruz. A estos discípulos no les bastó la buena voluntad para seguir creyendo tras la crucifixión del Maestro. Lo mismo pasa hoy en día. No basta tener la buena voluntad y la generosidad para mantener la fe en medio de las pruebas. Y uno se pregunta por qué resulta tan difícil hoy poner las luces largas, asumir los compromisos definitivos de por vida, mantenerse creyente y discípulo de Jesús cuando llega la dificultad. ¿Qué falta a nuestra fe para que sea una confianza total en Jesús, en Dios, en su palabra? Volviendo al relato de los discípulos de Maús, nos indica en la segunda parte el inicio de un nuevo modelo de fe. Estaban completamente devastados. Jesús camina con ellos, luego se revela al partir el pan y la fe de ellos se renueva. Y animados por ese encuentro y por la fuerza del Espíritu Santo, a partir de ahora, esa fe se mantiene firme y ellos van a enfrentar conflictos, persecuciones, pero van a estar fortalecidos ahora. Hay un contraste en el antes y el después. La fe es la primera comunidad de la iglesia que se afianza, está sostenida por tres experiencias, quizás más, pero quiero solo citar tres. La experiencia del Espíritu de Jesús que anima a esa comunidad. En Pentecostés, cuando el Espíritu Santo es dado a los discípulos, a los apóstoles, y luego la comunidad empieza a vivir todas aquellas palabras de Jesús, ellos hacen huir los miedos. Los lleva a tener una valentía total, como registra Hechos 2:41. Entonces uno podría intuir que si el Espíritu de Jesús está activo, entonces el miedo se va. El Espíritu es un don del resucitado. En segundo lugar, la experiencia de la fraternidad. Así que lo primero es entender que el Espíritu de Jesús está en nuestra vida y que hará huir los temores y darnos confianza, porque el miedo es lo contrario a la fe, no la incredulidad. Es que el miedo atenaza, atemoriza, nos pone ese nudo en la garganta del corazón. La experiencia de la fraternidad es algo fundamental. Y estoy volviendo a Hechos 2, capítulo 2, que versículo 42 al 47, en donde la comunidad estaba completamente unida con un mismo propósito, un mismo corazón, y las apariciones del resucitado tienen lugar en ese contexto de una comida fraterna. Mientras parten el pan, Jesús se vuelve a presentar. Es que si la comunidad está viva y hay comunión, es porque Jesús está en medio de ellos. Aquellos que huyen de la comunidad se toman un riesgo innecesario y es el riesgo de que la fe empiece a decaer. La comunidad aviva la fe. Estar en comunidad es vital para mantener la fe. Hay otro asunto que anima a la fe y es el seguimiento a Jesús. Cuando esta primera comunidad reconoce al resucitado, están dispuestos a seguirlo. Las dificultades más fuertes contra la fe cristiana, insisto,
no es la dificultad para comprender los grandes misterios, las grandes teologías, las certezas bíblicas, sino es más bien entender la confianza y el amor en que se vive a Jesús. La tentación más severa contra la fe es el miedo. Humanamente, el miedo es algo tan natural como el instinto de supervivencia. Todos tenemos miedos, todos tenemos temores. No estamos exentos de ellos, pero Jesús reclama con frecuencia a sus discípulos y a sus discípulas, le reclama sobre su miedo y su falta de confianza. ¿Por qué tenéis miedo, hombres, mujeres de poca fe? Mateo 8:26. La etapa de los evangelios se caracteriza por el miedo de los seguidores de Jesús. Hay innumerables pasajes. Voy a solamente poner algunos aquí para quienes toman notas. Mateo 8:26, Marcos 4:40, Marcos 6:50, Lucas 12:4, 7, 28, Juan 6:19. En fin, hay muchos pasajes en donde se muestra o se percibe a los seguidores de Jesús con muchos miedos. La etapa de los Hechos de los Apóstoles se caracteriza por la fe y la valentía de los discípulos. Algo en ellos ha crecido, han despertado a algo en donde los temores pasan a un segundo plano. Aunque estén ahí, ellos son vencidos por la confianza. Y los evangelios utilizan dos fórmulas para desenmascarar el miedo. ¿Por qué tenéis fe, hombres y mujeres de poca fe? El miedo de los discípulos aparece básicamente en cuatro pasajes. El primero es el de la misión. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10:26 es un pasaje definitivo. Y es que la misión acarrea la persecución. Corremos el riesgo de abandonar la misión o de ocultar el mensaje por miedo a la gente, a las presiones, quizás a que nos hagan pasar algún tipo de vergüenza. Hay intimidaciones o tememos a los hombres o buscamos en la fe cómo superar todos estos miedos que los hombres quieren producir sobre nuestra confianza en Dios. El segundo es la tempestad calmada. ¿Por qué tenéis miedo? Dice Jesús. Hay fuerzas poderosas que se oponen al seguimiento. Los discípulos navegan solos, Jesús duerme, o la fe de la comunidad es débil, el miedo los hace zozobrar, hundirse. Así que hay cosas externas, es cierto, que suceden. Quizás no todo fluye, hay dificultades, hay fracasos, hay demasiadas ocupaciones por sobrevivir, hay tempestades alrededor nuestro y quieren hacernos zozobrar. Así que hay otros factores que influyen para arrebatar nuestra confianza en Dios. Hay una tercera escena y es la subida a Jerusalén. Los que le seguían tenían miedo, dice Mateo 10:32. Los que le siguen camino de Jerusalén no pueden aceptar que Jesús debe padecer y debe morir. Tienen miedo al sufrimiento, temen por la vida de Jesús y por la de ellos mismos. Así que el temor a perder la vida misma podría producir una desconfianza o una falta de fe. ¿Y qué si nos encararan, si nuestra vida dependiera de una amenaza sobre nuestra fe? ¿Preferiríamos ceder la fe, negar la fe a costa de conservar la vida? ¿O estaríamos dispuestos realmente a entregar la vida por nuestra fe? Hay un pasaje también que refiere a Jesús resucitado. Allí tienen miedo los guardas del sepulcro, tiene miedo el centurión, tiene miedo las mujeres, los 11, en fin, todos tienen miedo ante ese resucitado, ante lo que no es previsible. El miedo raramente se viste de humildad. A veces el miedo suele disfrazarse de valentía, de actitudes tiránicas, de rigidez, de legalismo, de intransigencia, de intolerancia. Yo observo eso en algunas personas. Cuando viven en cierta prepotencia,
lo que hay detrás de eso es solo miedo. El antídoto contra el miedo es la fe, una fe radical que no se consigue sin una buena dosis de humildad. Es que el caso de Pedro es toda una lección. No le faltaba a Pedro voluntad para confesar a Jesús, o para oponerse al sufrimiento y a la pasión, ni generosidad para dar la vida por él. Sin embargo, esa buena voluntad solo se resiste hasta el momento de la verdad, el momento de la prueba definitiva que para él termina en negaciones, en seguir a Jesús de lejos. La lección es clara. La fe y el seguimiento no le bastaron para mantenerse fiel en el momento de la prueba. La única victoria sobre el miedo es la fe radical en Jesucristo. Tenemos fe y confianza en tantas cosas. Algunos darían la vida por ciertas convicciones, por expresiones que dicen así es y tal cual es, hasta por temas políticos, por temas humanísticos, por temas filosóficos, pero parece que pocos están dispuestos a ser radicales en su propia fe. Muchos creyentes se confían demasiado en un sentimiento religioso, en una emoción religiosa, pero queda una prueba que ha de superar esa espiritualidad tan emotiva. ¿Será que es capaz de mantener firme la fe cuando aparezca el sufrimiento, cuando llegue la noche oscura, cuando desaparezcan todos los signos de la presencia de Dios? ¿Seremos capaces de mantenernos en una fe desnuda cuando desaparezcan todas esas consolaciones en la vida? Cuando solo quede el desafío de creer y amar a Dios simplemente, porque Él es Dios. La fe implica un encuentro personal con Jesús. Instituyó 12 Jesús para que lo siguieran con Él. Y hay que cultivar eso, ese encuentro con Dios, en la oración, en la lectura, en el discipulado. No debemos encerrarnos en los miedos. Miedos hay, temores hay, amenazas hay a la fe continuamente. Pero estamos invitados a seguir a Jesús, aunque tengamos que ser abordados tantas veces por tentaciones, por dudas, nuestra fe debe ser sólida. Y más sólida ahora en esta generación que lo quiere negar todo, que quiere el placer, que quiere la distracción, que quiere el camino fácil y el atajo. Pero estamos llamados a mantenernos firmes en nuestra confianza. Solo de esa manera haremos huir los temores o los mantendremos de alguna manera controlados cuando quieran amenazarnos y mostrar los dientes como león rugiente. Confianza en Dios. Decimos al Señor, aumentanos la fe. Y al decirle, aumentanos la fe, estamos diciéndole, Señor, que tengamos más confianza y comunión contigo para poder seguir este camino de peregrinación al que hemos sido todos llamados. Soy Ricardo Martínez, les hablo desde la ciudad de Bucaramanga y bueno, mientras pasa este día, estemos contentos en el Señor.